Es bueno estar aquí. Es un honor para mí poder compartir contigo aquí y ahora. Quiero hablarte acerca de un superpoder. Es ese superpoder, esa superfuerza encargada de tu bien, de mi bien, del bien de todos los demás. Esa fuerza que es la fuerza universal del bien. Es una fuerza omnipresente, es una fuerza omnisciente y como es la fuerza universal del bien, es una fuerza omnipotente. Es una fuerza omnipotente en el sentido del bien universal, de siempre dar el bien. Es una fuerza sin dualidad, una fuerza benéfica. Algunos van a llamarla independencia de lo que crean, de su sistema de creencia o de la relación que tengan con esta fuerza. Puedes llamarla el amor, puedes llamarla la paz, puedes llamar a esta fuerza universal la divinidad, puedes llamarla Dios. Es una fuerza que va más allá de todo concepto, que va más allá de cualquier relación intelectual que tengamos con el concepto de esa fuerza universal del bien. Y como es la fuerza universal del bien, te da el bien a ti y a todos los demás, incondicionalmente. Y esa misma fuerza es la fuerza que permite que las galaxias interactúen entre ellas. Es esa misma fuerza que permite y responsable además de que tu corazón lata, de que respiremos. Es la fuerza que está dentro de ti. Es una fuerza sin separación, sin dualidad. Nos hemos adaptado a vivir en dualidad. Si es algo que nos causa el bien, le llamamos bueno. Si es algo que nos causa mal, le llamamos malo. Entonces ponemos en una balanza constantemente nuestras experiencias. Esto fue bueno, esto fue malo, esto fue malo, esto fue bueno. Y constantemente estamos en un mundo de dualidad. Esta fuerza universal del bien va más allá de todo concepto que tengamos, incluso del concepto que tengamos acerca del bien. Es una fuerza sin límites y es una fuerza que ha estado todo el tiempo contigo, que ha estado todo el tiempo conmigo. Y todo depende de la relación que tengamos con esa fuerza. Todo depende de nuestro fluir con esa fuerza o de nuestra resistencia contra esa fuerza. En la medida en que te haces consciente de poner atención más a esa fuerza universal, puedes encontrar vías para fluir, puedes encontrar vías para soltar cualquier experiencia, creencia que te limite vivir en comunión con esa fuerza universal del bien, sin importar el nombre que le pongas, porque va más allá de cualquier nombre. Es esa fuerza ascendente que permite, que es la responsable del delicado equilibrio que existe entre todo lo que hay. Esa fuerza que es todo lo que es.
Mientras seas capaz de poner atención a esa fuerza que te guía, a esa fuerza universal del bien que todo el tiempo se ha hecho responsable de tu bienestar, más amorosa será la relación que tengas contigo mismo. Más amorosa será la relación que tengas con esa fuerza universal del bien que está dentro de ti y que también es la responsable de que se den todos los procesos necesarios para que tus signos vitales funcionen correctamente. Es una fuerza invisible que al mismo tiempo hace que lo invisible sea visible. Solo te invito a que pongas más atención hacia esa fuerza universal del bien que te habita y que todo el tiempo ha estado ahí, para que puedas elegir conscientemente, para que puedas vivir en total plenitud, para que puedas vivir en total gozo, aprovechando de esa benevolencia de la fuerza universal del bien. Solo te invito a que pongas más atención a ella y que permitas, que tengas una actitud de permitir que esa fuerza universal del bien siga guiándote. Porque todo lo que tú has hecho hasta ahora, todo lo que has logrado hasta ahora, ha sido muy a pesar de tu esfuerzo. Ha sido gracias a esa fuerza universal del bien que todo el tiempo está aportándote ese bien. Todo cuanto has hecho, todo cuanto has elegido ha sido precisamente para estar aquí y ahora.